Comenzamos con los huevos en un bowl. Agregamos el azúcar, incorporamos la miel, mezclamos bien y llevamos a un baño de María removiendo constantemente. Aquí calentaremos los huevos para disolver el azúcar y la miel, y esto hará que los huevos crezcan mejor al batirse y la esponja que producirá será mucho más estable. Calentaremos hasta que llegue a una temperatura de 45 grados centígrados. Si no tenés termómetro, no te preocupes. Cuando lo toques con los dedos bien limpios y se sienta tibio, ya está. Colocamos en el bowl de la batidora y dejamos batir hasta que llegue a punto letra. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para que no te pierdas las próximas recetas. El batido habrá crecido en volumen y se verá más claro y esponjoso. En este punto se podrá escribir con la mezcla y se formarán trazos sobre el batido sin desaparecer. Agregamos la esencia de vainilla y batimos unos segundos más. Traspasamos el batido a un bowl más amplio y esto facilitará la incorporación de los secos. A la harina le agregamos el cacao en polvo y la sal. Mezclamos brevemente y agregamos los secos tamizados al batido. Integramos con movimientos envolventes, siempre pasando por los bordes y por el centro del bowl para asegurarnos de incorporar por completo todos los secos. A diferencia del genoise, donde la proporción es por cada huevo 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar, en el arrollado por cada huevo se añaden 20 gramos de harina y 20 gramos de azúcar. La falta de rigidez que posee al tener menos harina en su composición
y la presencia de la miel le dan la elasticidad para poder enrollarlo y que no se quiebre la masa. Volcamos sobre una placa enmantecada con papel manteca y vuelta a enmantecar. Acá es clave que utilicen un buen papel manteca. Si utilizan papel sulfurizado como el que estoy usando, mejor. Con la ayuda de una espátula llevamos a todos los bordes de una placa y emparejamos el espesor. Damos unos golpes a la placa para eliminar las burbujas grandes que pueda haber. Llevamos a horno precalentado a 180 grados hasta que toquemos por encima y vuelva a su forma original. Podremos pinchar entonces con un palillo para comprobar y este saldrá seco. Tomará entre 15 y 20 minutos aproximadamente, dependiendo de cada horno. Cocinar el arrollado por demás lo resecará y creará costras en los costados que dificultarán el arrollado. Todavía en caliente, pasamos el cuchillo para separar los bordes que no tengan papel manteca. Y movemos un poco el papel para aflojar. Vertemos azúcar impalpable por encima del bizcocho para evitar que se pegue. Y colocamos un papel manteca por encima. Una placa y damos vuelta. Retiramos la placa de cocción y con mucho cuidado y paciencia vamos despegando el papel manteca del bizcocho. Volvemos a colocar otro papel manteca por encima y entre los dos papeles vamos arrollando el bizcocho aún tibio
y lo dejamos arrollado y llevamos a heladera durante unos 30 minutos. Una vez que ya está bien frío, lo desenrollamos y lo rellenamos. En este caso, simplemente lo rellené con crema chantilly. Pueden ponerle frutillas, duraznos en almíbar, diferentes cremas, dulce de leche, lo que más les guste. Lo ideal es rellenarlo con rellenos más bien livianos. Rellenos pesados pueden aplastar la esponjosidad del bizcocho. Coloquen menos relleno en los extremos laterales y en el borde final. Con cuidado vamos enrollando desde el extremo que está cerca nuestro, nunca agarrando con las manos el arrollado, siempre empujando de a poco con el papel manteca. Nuestras manos son para acomodar, no para ejercer presión. La presión la ejercerá el papel por nosotros. Cuando el arrollado esté listo, acomodamos bien el papel y ajustamos. Y luego llevamos a la heladera durante al menos un par de horas. Y acá está el arrollado listo. Lo decoré solo con un poco de azúcar impalpable por encima. Ustedes pueden servirlo con crema batida, con alguna ganache de chocolate, bañarlo con un baño de chocolate. Eso va a gusto de cada uno. Si lo quieren hacer de vainilla, queda muy bien también. Es el mismo procedimiento, solo reemplazando el cacao amargo por harina. Ambos quedan súper esponjosos, al comerlo se siente súper suave y delicado. Los arrollados no son piononos, son un poco más esponjosos. En los piononos la cantidad de harina y de azúcar es menor. Por cada huevo se añaden 10 gramos de harina y 10 gramos de azúcar, con lo que tiene una menor estructura y hace que el bizcocho no quede tan alto como el arrollado. Espero que lo prueben y lo disfruten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un video nuevo. Podés seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. No te olvides de dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!